Tengo como invitado de hoy a Sorel Morales. Él es presidente de la Cámara Minera de Panamá. Me pidió ayer un derecho de réplica de parte de lo que dijo Saúl Méndez. 1. 1000 filipinos llegaron aquí y nadie sabe cómo ni por dónde. Bueno, yo no sé de dónde sacamos la cifra de 1000 filipinos, porque en realidad hay 124 filipinos trabajando en Minera Panamá. ¿Filipinos? Filipinos. Como una, no sé, una nacionalidad. ¿Por qué filipinos? ¿Por qué filipinos? Por alguna razón estos filipinos han adquirido mucha destreza en diversos trabajos, como por ejemplo en soldadura. La soldadura que se hace en una instalación minera, por ejemplo en la armada y construcción de una, de una planta de procesamiento mineral, es una soldadura muy especializada, que aquí no se consigue. Incluso se le hicieron pruebas a mucha gente que ha trabajado en la Comisión del Canal, donde es más especializada la soldadura, y no pasaron las pruebas. Entonces hubo, en ese caso de los soldadores, que traer estos soldadores de fuera, que ya están especializados en este tipo de tareas, para que ellos iniciaran ese trabajo y luego, en este momento, están entrenando a panameños que los van a reemplazar con el tiempo cuando ya estos adquieran las destrezas que no tenían. Entonces, estamos hablando de 124 personas que están trabajando, que son filipinos. Hay de otras nacionalidades trabajando en Minera Panamá, como en cualquier empresa grande, pero no pasan el 10% que exige la ley. Una de las quejas que dijo él, bueno, uno, que estos filipinos lo tenían en una especie de barco anclados en Donoso, esperando de que pues empezaran a laborar y desembarcaron. Eso no es verdad. ¿Qué es lo que pasa? En esa zona de Donoso no había infraestructura. Ahora ya se construyó la carretera y se puede llegar desde Penonomé al sitio del puerto que está allá en Punta Rincón. Cuando se comenzó a hacer los trabajos del puerto, había que hacer un campamento en el puerto para comenzar a hacer esos trabajos allá. Y había que hacer una cantidad de obras. No había acceso, no había forma de cómo llevar a los trabajadores allá. Solo se les podía llevar en helicóptero o a través o en barco, viniendo desde Colón. Y tampoco había una instalación de campamento, porque obviamente una de las primeras cosas que había que hacer era construir el campamento. Entonces la decisión de la empresa fue contratar un barco que fondearon al frente y allí lo utilizaban como campamento temporal. ¿Con los filipinos adentro o sin filipinos? En aquel momento no había ningún filipino, los filipinos llegaron después. O sea que yo no entiendo dónde viene el amarre de una cosa con la otra. No es cierto, es decir, incluso los filipinos vinieron, creo que fue el año pasado o el año antepasado, pero el asunto del barco y el campamento fue algo que se utilizó desde mucho antes. Ahora ya no existe el barco, pero es porque ya se construyó el campamento y ahora sí las personas pueden estar allí, o las personas que laboran en esa zona pueden estar allí en ese campamento. Por ejemplo, los empleados que llevaron a cabo la huelga, a través se quejaban por intermedio del Suntrack, que tenían problemas también. Uno, que les querían hablar en inglés los jefes. Y uno de los problemas que había de relaciones patrono-empleado. Bueno, eso es un problema que se ha dado aquí en Panamá desde hace mucho tiempo. Cuando teníamos en la zona del canal a los americanos hablaban en inglés y había muchos panameños que no hablaban español. Por cierto, que parte de la queja de él y parte de lo que decía Saúl Méndez es que este contrato ley que se hizo en la época de Ernesto Pérez Valladares le da pues a la empresa unos poderes casi del mismo porte del que tenía la antigua zona del canal. Bueno. Por ejemplo, con traída de extranjeros, ciertos beneficios que no tenemos el resto de las empresas. Sí es cierto, pero ninguna de las empresas que están ahí ahora fueron las que negociaron ese contrato de ley. Eso se dio en 1997, como tú correctamente lo dices. Y, por ejemplo, en el caso específico de los trabajadores, creo que el contrato establece por ciertas condiciones y en materias muy especializadas, por ejemplo, ingenieros metalúrgicos, que aquí en Panamá no hay. No. Entonces, que abre el compás para la empresa para llegar creo que hasta un 20%, siempre y cuando se demuestre que son profesionales de estas áreas específicas muy especializadas que aquí no se tienen.
Pero no, eso no se está dando. Hasta el momento solamente de los 2.980 y pico empleados o 90 y pico empleados que están laborando en Minera Panamá, solamente el 9% son extranjeros y de muchas nacionalidades, filipinos, australianos, canadienses, peruanos, chilenos y de otros países de América Latina y del mundo. Creo que también hay australianos. Ahora mismo pues la industria minera había cogido como un auge. De repente se vino abajo el precio del oro y Petaquilla. No sé, ¿Santa Rosa está funcionando o también está en este impasse que tienen mientras los precios se estabilizan nuevamente? Bueno, la verdad es que Santa Rosa no estaba funcionando. Santa Rosa, hay una empresa que está haciendo la evaluación o reevaluación del proyecto para determinar si es viable económicamente retomar nuevamente la explotación en esa zona. La única mina que estuvo operando fue Petaquilla Gold. Por los problemas que conocemos, pues, Petaquilla ha cerrado operaciones en este momento. Los problemas que conocemos, básicamente, ¿cuáles fueron? Es que problemas, se ha dicho de muchas cosas. Sí, problemas básicamente de administración, por un lado, y la baja del precio del cobre. ¿No puede ocurrir lo mismo con el precio del cobre, que baje de cierta forma, que este proyecto monumental de Minera Panamá también el principal problema de que las bajas de los precios de los metales se van a dar siempre? Y por ejemplo, en el caso de Petaquilla, el mayor problema fue que hubo una, entre comillas, mala planificación en la explotación de este proyecto. Que resulta que en un proyecto minero tú tienes en el yacimiento zonas ricas y que son muy fáciles de explotar, que te cuesta menos explotar, y tienes zonas pobres y que son más difíciles de explotar. Entonces, la regla general es cuando el precio está alto. Cuando el precio está alto, te metes en las zonas pobres, y cuando el precio está bajo, te metes en las áreas ricas. En Petaquilla sucedió todo lo contrario. Cuando ellos arrancaron, comenzaron metiéndose con las áreas más ricas y más fáciles de sacar del yacimiento. Bajó inmediatamente el precio del cobre y quedaron en problemas. ¿Pero qué? Eso es una muestra no solamente de un problema de la empresa, ¿sí? Que no lo hizo bien, sino que también es un problema institucional. Porque ¿qué es lo que pasa? En todos los países del mundo, las entidades reguladoras son una de las cosas que más supervisan a nivel técnico, que las compañías, cuando presentan su plan de explotación, no vayan a hacer cosas como estas, porque van a generar este tipo de problemas. Bueno, Sorel Morales, él es presidente de la Cámara Minera de Panamá, aclarando entonces que no son 1000 filipinos, sino 100 y algo. 124. 124.